Pixeles por Adam Sandler. Es una película terrible. Um, Intentaré explicar esta película más a detalle que otras cosas y lo siento si este es un video mucho más largo, pero siento que vale la pena disecarla y mostrar cuáles son las fallas y cuáles son las cosas que nos está mostrando. Porque más allá de la película y más allá de la trama, creo que este es un análisis interesante sobre puras cosas que no son buenas. Primero, la trama. La trama es una trama bastante sencilla. Hay una invasión alienígena y en vez de haber una invasión a gran escala, se le reta a la humanidad a una especie de juego. Y estos juegos consisten en vencer recreaciones gigantescas de manera real, es decir, en el mundo real, no son videojuegos, de videojuegos entre 1970 y 1980. A los que sepan las fechas correctas, felicidades por ustedes, pero intentan recrear a Pac-Man, intentan recrear a... ¿cuáles más eran? Pong, este, Centipede y Donkey Kong. Y entonces lo que tienen que hacer las personas para vencer a los terribles alienígenas es vencer estos videojuegos, o por lo menos la recreación en vida real de estos videojuegos. Por ejemplo, aparece Pac-Man en una ciudad y cuatro personas en un carro, es decir, cada una en un carro, tiene que intentar atacar a Pac-Man como si fuera el videojuego. Entonces los humanos están jugando como si fueran los fantasmas. En el caso de Donkey Kong, los personajes tienen que correr hacia la punta de una especie de edificio, saltando barriles de fuego, como si fuera Donkey Kong. De igual manera, en Centipede tienen que destruir al enorme y peligroso 100 pies, siguiendo las reglas de Centipede. Y hasta ahí, relativamente sencilla la historia y bastante bien hecha. Um, el problema con esta película es que tiene muchos problemas. El primer problema que puedo ver es Adam Sandler. Y ya lo sé, es una especie de cliché odiar a Adam Sandler, pero creo que es triste el que esté él aquí en esta película, porque se nota que él no quería estar y que no deseaba actuar y que no deseaba encontrarse allí. Um, si ponen un poco de atención en la cinta, pueden notar cómo el actor no está actuando su papel. Simplemente se encuentra vomitando las líneas con el mayor desinterés y el mayor desagrado posible. Durante muchas escenas pude notar cómo el sujeto tenía una cara de fastidio, así realmente se notaba el fastidio, y únicamente estaba diciendo las líneas porque le pagaban. Imagínense que hay un niño de 7 años en una fiesta y su mamá ama cómo cuenta un chiste, el chiste de la tortuguita que se fue al mar. Y entonces la señora obliga al niño de 7 años a contarle a 20 personas diferentes en la fiesta, y que eso implica contar 20 veces el mismo chiste. Y a la vez número 21 ves como el niño empieza a contar el chiste, pero ya se le encuentra hastiado, ya se le encuentra aburrido, ya no quiere hacerlo, simplemente lo dice por la inercia y es así de, mamá, me dijiste que si lo contaba una vez más me ibas a llevar al cine, ya llévame, ya no quiero estar aquí. Y ese es el espíritu y esa es la energía que proyecta Adam Sandler. Creo que él puede, aunque en malas actuaciones, demostrar diferentes tonos, diferentes matices, mostrarse enojado, pero aquí es una enorme, enorme tira de desagrado. Es realmente sorprendente cómo alguien puede permanecer filmando durante los días que hayan sido con esa actitud de, ay, estoy aquí solo porque me están pagando, ya por favor, la chingada, quiero que esto se acabe. Y aunado a eso, yo esperaría que esta película fuera una especie de proyecto con amor, es decir, alguien que ama mucho los videojuegos o que tiene unos recuerdos bastante amorosos y cálidos de esa época, intentara mostrar cómo es que tenían cierta magia. Y constantemente veo malicia, desagrado y desdén por este tipo de cultura. El personaje principal se le pinta como un perdedor y de hecho él mismo se refiere a sí mismo
de esta manera, de mire, yo juego videojuegos, soy un perdedor, no tengo sentido en la vida. Y entiendo que hay muchas, que es una técnica narrativa en donde vemos a nuestro personaje en un punto bajo y es a partir de este punto en donde empieza a crecer y empieza a ser alguien más importante. Pero constantemente veo desdén, veo un desagrado. De hecho, el personaje principal de Adam Sandler trabaja en un lugar que se llama Nerd Place, es así. Nosotros somos unos ñoños y no tenemos vida. ¿Quieres que te pongamos la reparación? ¿Quieres que te instalemos la tele? Y en vez de celebrar de cierta manera a la cultura gamer, o por lo menos los clásicos, veo mucho desdén, veo mucho desagrado, veo muchos comentarios muy negativos para estas personas. Creo que el único amor que veo en esta película hacia los videojuegos es por parte del equipo gráfico, de las personas que diseñan. En esto tengo que ser completamente sincero y totalmente uh, uh, positivo. Las recreaciones de los videojuegos, es decir, tenemos a Donkey Kong, y Donkey Kong es un videojuego viejísimo, y está súper cuadrado, y está medio feyón, y tiene unos colores muy, muy básicos. Pero ¿cómo trasladaron esa figura a una figura tridimensional, pixelada, en el mundo real? Es glorioso. Realmente los que estuvieron diseñando gráficamente a los personajes de esta película son muy, muy, muy buenos, y se nota que tienen amor por los videojuegos, o por lo menos que lo hicieron de una manera muy, muy cálida. Incluso los colores brillantes y cómo se van moviendo todos, muestran ingenio. Pero fuera de eso, noto que en esta película la cultura del videojugador es insultada, y todos aquellos que se reconocen como gamers son tetos, son desagradables, son antisociales, son hasta perdedores. Ahora, en cuanto a la trama, hay muchas cosas que no tienen sentido y muchas cosas que no van a ningún lado. Por ejemplo, buena parte de la película, el personaje del presidente de la República Norteamericana muestra que tiene problemas con su esposa. Y uno supondría que al final del día la relación se va a mejorar, o algo va a pasar en donde se van a dar un besito y van a decir, bueno, ya te amo otra vez. Pero no, simplemente esto se olvida y se deja en el aire. Y es algo sorprendente. Bueno, no, no es sorprendente, es una película de este sujeto. Es para mí bastante interesante ver cómo una trama del argumento que se repite varias veces simplemente la dejan tirada y la dejan olvidada. Y otro de los puntos bastante desagradables y bastante malos de esta película es que, bueno, primero tengo que decir esto. En las películas puedes mostrar cualquier cosa. Y ya lo sé, esto suena estúpido, ya lo sé, esto suena terrible, pero realmente en las películas puedes mostrar lo que tú quieras siempre y cuando seas consistente con lo que estás mostrando. Eso quiere decir, si vas a decir que esta es una película absurda, muestra lo absurdo del mundo y no te metas con la lógica. Mantente absurdo todo el tiempo. Si es una película sobre lo triste y lo desagradable y lo grave y lo... Ok, si vas a hacer eso, no pongas un número musical de abejitas donde todo es felicidad y donde todos se muestran contentos y se agarran de las manos. Rompes con tu lógica interna y rompes con el trato que tienes con el público. Por supuesto hay gente que me dirá, bueno, pero en El Rey León tienes así elementos súper deprimentes y luego tienes números musicales súper alegres. Yo digo, tienes en eso razón, pero también te encuentras equivocado. Los números musicales solo sirven como pausas para aligerar la trama, pero realmente si los quitas no pierdes mucho. Lo único que estás haciendo es mostrar un poco de ligereza, pero la trama realmente no la has traicionado de alguna manera. Aquí en Pixels de repente pasan cosas que yo digo, ¿ah? Por ejemplo, hay una parte en la que aparece Qbert. Qbert, para los que no lo sepan, googleenlo por favor, ya están grandecitos para que yo les tenga que explicar. Y entonces aparece Qbert y lo entregan como si fuera un trofeo.
Y en vez de que la gente, y por cierto, Qbert tiene inteligencia y tiene personalidad y salta y pregunta y de repente usa ropita, pero nadie decide preguntarle de dónde vienes, quiénes son las personas que nos están atacando, por qué está sucediendo esto. Nada, simplemente lo toman y dicen, chido, y yo digo, ok, estamos en una película cuya lógica se centra en defendernos de estos alienígenas, llega otro alienígena y todo el mundo dice, ah, pues chido, otro más, ok. Y de repente hay una parte en donde un personaje se convierte en una persona real y empieza a manejar espadas y yo digo, ¿por qué? No, 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 en serio, ¿por qué? Y de nuevo, por muy, muy pocos motivos, este humano empieza a enamorarse de otra persona. Y yo digo, de nuevo, ¿por qué? También te encuentras equivocado. Los números musicales solo sirven como pausas para elegir. Se convierte en una mujer. Por ningún motivo. Y lo más grave es que queda bastante explicitado que la mujer es un trofeo para un hombre. Lo cual es un poco cuestionable, pero es creo que un poco más cuestionable el por qué esto habría de suceder. Porque es que aparece una real Qbert, una real, algo así como Pinocho, pero imagínense que fuera como Pinocho, donde el muñeco se convierte en real, sin el deseo de la persona, sin la bruja, perdón, sin... ¿sí es la bruja? Sin el hada madrina de por medio. Y entonces uno dice, ¿por qué se convirtió en esto? Y de repente no solamente Pinocho se convierte en niño, sino que se convierte en un niño humano. Es más, vamos a quitar eso, vamos a decir que un leño se convierte en un humano. Nada más porque sí. Y se supone que esta es una historia basada en algo viable con extraterrestres. Y tú dices, ok, ya avienta lo que quieras, película ya no tiene ningún sentido. Hay otro que un personaje se supone que hace trampa en videojuegos. Perfecto, es entendible. Ah, y resulta que colocando un sticker en su volante en un carro convencional puede teletransportarse a otro sitio porque el carro está pintado de rosa. De nuevo, un carro se puede teletransportar porque le pusieron un sticker con una trampa de un videojuego. ¿Qué onda, película? Y posiblemente estos rompimientos de lógica interna, ya ni siquiera externa, al mundo real, que pues, de nuevo, son películas, pero cuando traicionan la lógica interna ya empiezas a notar los problemas. Esto ni siquiera es el problema, buena parte de los problemas es el humor de esta película, porque sinceramente durante las casi 2 horas que dura esta cinta, no reí ni una vez. Y entiendo que alguien puede contar un chiste malo, y yo digo, ok, es un chiste malo, me intentaste hacer reír, pero no lo lograste. Buena suerte. Pero en esta película hubieron cosas las cuales verdaderamente no sabía si eran un chiste o no, o si fue un intento de hacer una broma o no. Por ejemplo, durante la película empiezan a aparecer personalidades de los 80s y de los 70s, y una de ellas era Madonna joven. Y cuando empieza a decir, hola, soy Madonna joven, yo me estaba preguntando, un momento, ¿esto se supone que es un chiste? O sea, puedo imaginar que estén haciendo referencia a alguien viejito, que está apareciendo como alguien joven, pero de verdad, eso es un chiste. Así de, aparece de repente Chabelo a los 20 años diciendo, hola, cuates.
Ah, ok, no sé si esto intenta hacer un chiste o intenta hacer consistencia en la trama. Hay muchas partes que no tienen interés y se nota que tiene muy poco ángel esta película. De igual manera, pero cuando traicionan la lógica interna ya empiezas a notar los problemas. Interesante con esta película, con estos personajes, utilizarlos de una manera curiosa. Simplemente los botan alrededor esperando que la gente diga, ay, mira, ve, yo reconozco a ese personaje, es bien chido. Y ya. Por ejemplo, podrían mostrar a las navecitas de Gálaga yendo en un junk, en un tiradero de carros, alzándolas diciendo, ah, tontas naves, no sé, o Frogger intentando saltar la carretera y un carro atropella a la rana y de repente alguien dice, ah, aparentemente la rana no sigue sin saber cruzarle el camino. Algo así, es decir, en vez de permitirse o es más, aparece el niño de Paperboy y que de repente los perros lo empiecen a atacar de, jaja, aparentemente el periódico no funciona en domingos. Es decir, en vez de mostrar algo inventivo, lo que hacen es que compraron 20,000 licencias y las aventaron como si fuera la caja de los dulces, de los juguetes de un niño de 7 años. Y está unado a de repente Chabelo a los 20 años diciendo, hola, cuates, la carencia de sentido siquiera o consistencia interna en la película me hace pensar que esta película fue hecha por un edicto de la compañía, es decir, el motivo por el cual existe esta película es porque alguien en la cima de los administrativos necesita ganar mucho dinero y seguramente escuchó que los videojuegos retro están de moda y entonces utilizaron esto como una excusa para hacer una película, pero se nota que nadie siente alguna especie de amor por este proyecto. Porque de verdad, cuando hay amor por un proyecto, se nota muchísimo. Y no necesariamente quiere decir que haya una película buena o que sea una obra de carros, alzándolos diciendo, ah, tontas naves, no sé, o Frogger intentando saltar la carretera. Pero se nota que quien realizó esa película tenía mucho amor por este tipo de películas, que conocía bien cómo funcionaba y que decidió hacer una cinta bastante estúpida, pero muy divertida y se notaba el interés y se notaba el amor y se notaba el conocimiento del género. Pero aquí siento que hay mucho de, mucho desdén, siento que hay mucho desprecio de parte de quienes están haciendo la película hacia la cultura de los videojuegos. Y lo más grave es que se nota este desprecio y se nota esta aversión a esta cultura, lo cual me hace aún más desagradable la película. Porque puedo entender que alguien no entienda cómo funciona esto, puede entender que alguien esté como un extranjero en una cultura, pero intentas hacer cierto respeto, intentas preguntarle a alguien cómo funciona, o si por lo menos no te vas a centrar en ese aspecto, si dices, bueno, yo no sé nada de videojuegos, pero vamos a hacer algo alrededor, por lo menos inteligente, lo entendería, pero no hay nada en esta película. Y seguramente escuchó que los videojuegos retro es tratando con respecto al público o al ¿cómo se llama? O al tema en sí, a los videojuegos, a esta cultura de las arcadias, de... No sé, esta película es bastante deprimente, no es cómica, no es interesante, no está bien hecha, no está bien actuada, se nota que fue hecha a la fuerza, um, no, ni siquiera los nudos argumentativos son terminados. Es decir, hay cosas que están incompletas incluso dentro de la misma trama. Hay muchas cosas que se pudieron haber hecho y fueron dejadas al ahí se va. Los actores y el libreto, se nota que
están allí más por la paga y más porque está hecho a la fuerza que porque alguien quería hacerlo. Es realmente triste porque yo sí soy fan de los videojuegos, yo sí me emociono hablando de ellos, yo sí los pienso, los siento, siento que he aprendido muchas cosas de ellos y no nada más a moverme o a leer mapas, sino siento que he tenido discusiones y realmente aprendizaje filosófico de ellos y que alguien trate este tema con tal desprecio, con tal menosprecio y con este, pues me vale, sí me molesta mucho y sí me hace pensar que las personas que vean esta película van a ver únicamente lo que se presenta como objetos brillantes, así de, mira, 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 ve cómo está saltando esta ranita, mira cómo está saltando la ranita, llevamos 2 horas haciendo esto, bye, ya terminé. Mi calificación final de esta cinta es un 2. No le doy el 1, no lo llevo al abismo, porque por lo menos los diseños de los videojuegos en forma real están bien hechos y se notan interesantes. Pero es realmente mala y sí me siento ofendido por esta película. Es muy, muy, muy desagradable. Um, no recomiendo a nadie que la vea. De verdad, sáltense esta cosa. Especialmente si tienes amor por videojuegos y videojuegos retro, no veas esto. De verdad es más un insulto que una carta de precio a esta película. Si quieres ver películas con temas de videojuegos retros, ve Ralph el Demoledor. Es, aunque tenga la voz de la chilindrina, por lo menos tiene cierto amor por esto, por el tema. Esto es basura que alguien hizo a la fuerza y sin mucho interés en lo que iba a salir. Terrible película.